Capítulo 1. Sociedades mercantiles. Su origen se dio en la antigüedad, especialmente en Roma, por medio de la copropiedad. Este era un acto en el cual se daba por medio de un jefe de familia, el cual cedía sus bienes a los herederos y estos tomaban posesión a su fallecimiento. En la actualidad podemos definir como sociedad mercantil aquella que existe bajo una denominación o razón social constituida por la voluntad de uno o varias personas llamadas socios, bajo el mismo objetivo o aportación de capital, buscando un fin lucrativo o la obtención de algún beneficio. Dentro de las sociedades mercantiles existen una clasificación. Esta se da por la importancia de capital aportado, el cual puede ser personalista o capitalista, por el grado de responsabilidad de los socios, lo cual puede ser limitada y ilimitada, por el aporte de capital que estos realizan, puede ser por acciones o por aportaciones, y por la mutabilidad e inmutabilidad de su capital. Este puede ser un capital fijo. Dentro de ello también mencionaremos los elementos importantes de la sociedad, como es el elemento personal, el elemento patrimonial y el elemento formal. Toda sociedad cuenta con una figura, como es la personalidad jurídica. Esta figura dentro de la sociedad se da cuando el contrato de la misma ha sido protocolizado ante notario público por medio de una escritura pública y su inscripción ante el registro mercantil mediante una serie de procedimientos establecidos por ley, como es el Código de Comercio en su artículo 14, así como el Código Civil en su artículo 15. Pues esto indica que la sociedad como ente nace jurídicamente, lo cual adquiere derechos y contrae obligaciones. Toda sociedad posee órganos. En este caso mencionaremos los importantes, como es el órgano de soberanía, el órgano de administración y el órgano de fiscalización. Dentro de la sociedad pues existe la figura de fusión. Esto lo contempla el artículo 256 al 261 del Código de Comercio. Esto lo podemos definir como una figura legal. Es un procedimiento reconocido por la ley, donde los activos y patrimonios totales de la sociedad pasan a otra sociedad existente o bien a una sociedad nueva. En otras palabras, podemos decir que este es el traspaso de los bienes y derechos y obligaciones de una o varias sociedades a otra, que asume tales bienes para dar lugar y fortalecimiento a esta sociedad. Dentro del artículo 256 específicamente nos indica los motivos de las fusiones. Esta es por la creación de una nueva sociedad o por la absorción de una o varias sociedades por otra. También hablaremos sobre lo que es la transformación de las sociedades mercantiles. Esto lo estipula el Código de Comercio en su artículo 262 y nos indica que es una operación que permite el cambio de tipo o forma social. Permanece inalterable la identidad y la personalidad jurídica de la sociedad que contiene bajo la nueva forma. Esta es una operación de carácter único, ya que supone una simplificación del procedimiento de cambio de forma jurídica sin necesidad de algún tipo de disolución o liquidación. También hablaremos de algo importante como es la disolución de las sociedades. Esta se puede dar por dos formas, como es la disolución parcial y la de disolución total. Para ampliar el concepto de disolución, podemos indicar que toda sociedad mercantil, pues la disolución es un acto jurídico que abre un proceso de liquidación que da lugar a la extinción de la sociedad como contrato o como persona jurídica. La disolución posee un periodo de vida, el cual a su vencimiento o terminación se le considera como disolución. Dentro de la disolución parcial existen dos motivos por los cuales se pueden dar. Estos por una exclusión o por la separación de una o más socios. Lo que es la disolución total, el Código de Comercio indica que esta daña la existencia jurídica de la sociedad y es liquidada
por pérdida del patrimonio, es decir, que constituye una disolución de las sociedades. Podemos mencionar algunos aspectos por los cuales se puede dar la disolución total, como lo es el vencimiento del plazo mediante la escritura pública, la pérdida de más del 60% del capital pagado, o bien la reunión del capital a una sola persona o socio, y también la nulidad de lo que es el contrato. Para finalizar, pues les hablaré sobre lo que es la liquidación de una sociedad. Esta se realiza por la unión del patrimonio para cubrir sus pasivos y repartir el remanente entre los socios por medio de cuotas establecidas en la liquidación. Es un proceso el cual implica lo que es el capital de cada uno de los socios y se distribuye a conveniencia. En el Código de Comercio, en el artículo 241, cita que las sociedades en liquidación conservan su calidad de persona jurídica durante el plazo de la liquidación. Este no debe de exceder a un año y debe de incluir en su denominación o razón social la palabra en liquidación. Dentro de esta fase se crea un órgano liquidador dentro de un contrato estableciendo la forma y las personas que llevarán a cabo dicha liquidación. Caso contrario, los socios en su mayoría lo aceptan, o bien si existiera alguna inconformidad por parte de alguno de ellos, pues, se puede acudir a un juzgado de primera instancia civil, el cual designará a una persona y le denominará liquidador. Gracias. Luego que conocimos las sociedades de una manera doctrinal y legal, vamos a profundizar en cada una de ellas según como lo considera la ley, sus características como en otros aspectos, y entre ellas tenemos sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y la nueva sociedad que según el decreto 20-2018 es la sociedad de emprendimiento. Tenemos por primero la sociedad colectiva. La característica es que funciona bajo una razón social. La responsabilidad de los socios es ilimitada y es una sociedad de gestión o trabajo colectivo y es una sociedad muy personalista. Esta sociedad, dentro de una de sus principales diferencias con otras sociedades, es la obligación por las deudas contraídas, ya que éstas se vuelven ilimitadas. Esto significa que la responsabilidad de los socios es mayor, ya que si su patrimonio no es suficiente para cubrir todas las deudas por un proceso de quiebra o suspensión, que tiene que responder con su patrimonio. El agregado leyenda obligatorio que se le debe agregar es compañía y sociedad colectiva según el artículo 61 del Código de Comercio. También tenemos lo que es la sociedad en comandita simple. En el artículo 68 del Código de Comercio está compuesta de uno o varios socios comanditados que responden al igual por las obligaciones sociales que se adquirió por uno o varios socios. Las mismas no pueden ser representadas por acciones o títulos y sus características son que tienen responsabilidades limitadas e ilimitadas, su sociedad es predominante y personalista y se caracteriza por ser comerciante. Una sociedad con razón social, y existen dos figuras o categorías de socios llamados comanditados y comanditarios. El agregado o leyenda obligatorio que se le debe agregar es si compañía en sociedad en comandita según el artículo 69 del Código de Comercio. También tenemos lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Esa sociedad está integrada por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones y que responden únicamente al patrimonio de la sociedad, ya que su capital está dividido en aportaciones que no podrán incorporarse al título de ninguna naturaleza ni podrán denominarse acciones. Sus características son: el número de socios no tiene que exceder de 20, no puede haber un socio industrial, puede girar bajo una denominación objetiva o bajo una razón social, responde por las obligaciones sociales solo con su patrimonio y el capital se divide en aportaciones que no pueden incorporarse a títulos de ninguna naturaleza ni denominarse por acciones. El agregado leyenda
obligatorio que se le debe agregar es y compañía ilimitada. Este tipo de sociedades, el proceso lo debe realizar un profesional del derecho colegiado activo para la inscripción de la misma, lo cual deberá presentar elaboración de la escritura pública registrada en su protocolo y llevarla al registro mercantil para iniciar sus trámites, nombrar al representante legal y elaborar el acta de nombramiento de representante legal y gerente general y llevarla al registro mercantil. Seguido de este tenemos lo que es la sociedad anónima, es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. Cada accionista está limitado al pago de sus acciones que hubiere suscrito y está regido por su escritura pública, la cual podrá formarse libremente con el agregado obligatorio de la leyenda sociedad anónima que se abrevia SA como lo establece en el artículo 87 del Código de Comercio. Este surge de un contrato en el cual hace constar en escritura pública la cual es debidamente inscrita en el registro mercantil, concediendo la personalidad jurídica respectiva según el artículo 14 del Código de Comercio. El procedimiento de inscripción se consulta el índice computarizado del registro mercantil con la finalidad de establecer que la dominación social ya figura o pertenece a alguna otra, el pago de capital mediante una nota notarial remitida a la entidad bancaria donde ésta va a quedar clausurada en la escritura pública, se formaliza el contrato social en la escritura pública, se elabora el testimonio de la escritura pública y el duplicado debidamente autenticado al registro mercantil, el registro mercantil razona el testimonio original con fecha y hora y devuelve el mismo, y el departamento jurídico califica el primer testimonio, se regresa el expediente al departamento de sociedades y en este momento se adquiere la personalidad jurídica y el derecho exclusivo de su razón social y se publica el edicto una sola vez en el diario oficial dentro de 8 días hábiles. Tenemos lo que es la sociedad en comandita por acciones, que es aquella en la cual uno o varios socios comandados en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales y uno o varios socios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito en la misma forma que las acciones de una sociedad anónima, las cuales deberán ser nominativas. Esta se caracteriza por ser mixta en el sentido que la sociedad se conforma entre socios que son responsables de una manera solidaria y limitada y que responden hasta el monto de sus respectivos aportes. El agregado leyenda que se le debe agregar es compañía de sociedad en comandita por acciones. Los accionistas comanditados son los que responden de una manera solidaria, subsidiaria e ilimitada de las obligaciones sociales. Los accionistas comanditarios son los que responden a las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones y el capital social en acciones se divide en esa clase de título de valores, o sea, en acciones. Y por último tenemos lo que es la sociedad de emprendimiento, que esta ley se aplica para todas las que desean promover una o varias actividades económicas en el territorio nacional, que con esta ley hay cambio en el Código de Comercio que norma la Constitución de sociedades de emprendimiento, que se constituye por un procedimiento propio, no necesita constituirse en una escritura pública y puede estar formada por un solo accionista. Sus características son que todas las aportaciones que se dan deben ser en dinero, no tienen que hacer reserva legal en capital, un accionista es suficiente para constituirla y el máximo total de ingresos anuales no puede exceder más de 5 millones de quetzales. Sus requisitos son que haya uno o más accionistas, que los accionistas den su consentimiento de forma una sociedad de emprendimiento bajo los términos que establece el registro mercantil, que se tenga la autorización del registro mercantil para el uso que se le quiera dar a la sociedad de emprendimiento y que todos los accionistas cuenten con un certificado de firma electrónica. El agregado o leyenda que se le debe agregar es SE. La sociedad de emprendimiento es una nueva opción para formalizar ideas sin tanto trámite, ya que el proceso en su mayoría es digital y lo que le permite maximizar recursos enfocándonos en el emprendimiento. Muchas gracias.